Buenos días. Estamos en el domingo, Día del Señor. Nos encontramos en su nombre para escuchar su palabra, orar juntos y participar de su pan partido y compartido. Jesús nos llama y nos envía a anunciar el reino de Dios. Así lo hizo con sus apóstoles y sucede lo mismo con nosotros, porque por medio del bautismo cada uno de nosotros es sacerdote, profeta y rey. Que esta Eucaristía nos ayude a mostrarnos abiertos y disponibles a responder a la misión que Él nos confía. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. El Espíritu del Señor que está en nosotros nos ha constituido, como han dicho en la monición de entrada, en sacerdotes, profetas y reyes, porque Jesucristo, que vive en nosotros y toca nuestra vida, Él es el sacerdote, profeta y rey por excelencia. Vamos primero a mirar a nuestra mente, a nuestro corazón y ver qué cosas hay que no están conformes con la presencia de ese Espíritu en nosotros. Pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que nos traes tu salvación. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos has hecho hijos de Dios. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que refuerzas nuestra esperanza. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Amós. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós, vidente, vete, huye al territorio de Judá.
Allí podrás ganarte el pan y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicómoro. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Mira que nos gusta poner palabras raras, no sé si para llamar la atención o para sentirnos alguien sobre el cual después mostrar interés y preguntar. Y tenemos por una parte el sicomoro,
¿qué será eso de un sicomoro? Pero es más fácil decir que es una higuera. Porque el caballero lo que hacía era recolectar higos. Y los higos de la higuera. Bueno, si lo quieres decir en plan fino, pues dice sicomoro. Pues bueno. Igual como se llama lo otro, la canela. Pues si quieres decir cinamomo, pues cinamomo. Pero bueno, puedes decir canela, que tampoco. Otros, los espíritus inmundos. Ahora verán el contraste. ¿Cuántas veces utilizamos nosotros en nuestra vida normal la palabra inmundo? Nunca. E incluso uno, si se las quiere dar así como que es un poco culto y sabe vocabulario, pues cuando ve alguna porquería, algo que no está bien, uno dice, ¡qué inmundicia! Y bueno, pues queda bien, pero ya está. Uno dice que algo es inmundo y uno se queda igual que como está, pues no termina de entenderlo. Igual ocurre también con algunos términos que se nos ofrecen para nuestra reflexión. Y este domingo las lecturas nos ofrecen además un ejemplo de algo que el Papa ha estado insistiendo mucho para su reflexión. Y es ser conscientes que una condición del creyente es la sinodalidad, que viene de la palabra sínodo, otra palabrita que es muy sencilla y sin embargo la complicamos con unas letras un poco peculiares para también despertar la atención, mostrar importancia, dar a conocer su singularidad, invitar por tanto a la reflexión, a pararnos un momento porque la palabra choca y uno se pregunta ¿eso qué es? Vamos por parte. El Evangelio de hoy es precisamente un ejemplo claro de lo que significa la sinodalidad. Es además un tema que no solamente es actual, sino que está celebrándose, valga la redundancia, un sínodo, una reunión. Ahora en octubre será la segunda fase, la primera fase terminó el pasado mes de octubre, y en ella se hace una invitación a toda la Iglesia para reflexionar sobre la sinodalidad como condición fundamental del creyente. No es un término que uno lo encuentre en la Sagrada Escritura. Como mucho encuentra la palabra sínodo, como significando una reunión de aquellos que tienen algo en común y se reúnen para reflexionar, para hablar, para tratar esos temas que precisamente tienen en común. Pero apenas hay un recorrido más amplio de lo que significa ese término y esa palabra. Sin embargo, el contenido es bastante rico. Vamos primero por esa palabra, sinodalidad o sínodo. Fíjense qué sencillo. Sin significa uno. Puede significar uno o puede significar con. Con en el sentido de reunir, de confluir varias cosas en uno. Y odos, el griego, las dos palabras, odos significa camino. Por tanto, un sínodo es un camino que se comparte, un camino que se realiza junto con otros con los que hay algo en común. Y el verbo, la acción de ese sustantivo, es la de caminar de forma conjunta entre quienes comparten una misma idea, una misma perspectiva, unos mismos gustos. Ya empezamos un poco a entender lo que significa la sinodalidad. Ya esa idea de compartir, esa idea de estar junto con, esa idea de que es un camino donde ya hay más de uno, el camino es uno solo, pero quienes caminan se multiplican, ya nos va proporcionando una primera idea de lo que significa el sínodo o la sinodalidad. Y es que precisamente vemos que no tiene nada que ver, es exactamente lo contrario a lo que significa estar solo. Quien vive la sinodalidad no se siente solo, siempre se ve acompañado. Y esto siempre es posible porque cuando se vive la sinodalidad uno se da cuenta de que en el camino hay alguien más que va junto con nosotros. Y ese alguien más, ya podemos ir descubriendo, no es otro, sino nuestro Señor Jesucristo y aquellos que se han unido a nuestro Señor Jesucristo y también comparten, por tanto, más con Él que con los otros creyentes que también van por el mismo camino, comparten con Él ese mismo camino. Ya vamos dando un primer paso. Sinodalidad es sentirse uno compartiendo el mismo camino que realiza nuestro Señor Jesucristo y con un dato más que nos enriquece. Y es que nuestro Señor Jesucristo no hace un camino un poco extraño. No nos proporciona un camino imposible, un camino solo
que se lo pueden permitir los que se consideren dioses o seres divinos, sino que Jesucristo comparte nuestro mismo camino, el camino de la humanidad. El camino de la humanidad con sus luces y con sus sombras, con sus esperanzas y también con sus adversidades y sus problemas. Vamos con los ejemplos de la palabra que el Señor nos ofrece hoy. En primer lugar, el Evangelio. Uno rápidamente se fija en que está hablando con los 12, con los apóstoles, y lo típico es quedarse con la parte más material, más superficial, que los manda de 2 en 2, claro, para que no se sientan solos, se apoyen uno con el otro, y después que vayan con lo imprescindible, que no estén recargados con cosas que después no se sabe muy bien para qué van a servir. Y uno se puede quedar con eso, pero uno no se da cuenta de que el hecho de ir con otra persona, para eso no hace falta que venga Jesucristo, para eso lo podemos hacer nosotros por nuestra cuenta. Nos buscamos a un buen amigo, alguien con quien podamos compartir de forma agradable el camino y emprendemos la marcha sin problema. Y para saber lo que necesitamos para el camino que no nos estorbe, tampoco hace falta que venga Jesucristo y nos diga qué debemos llevar, ya eso lo podemos saber nosotros. Sin embargo, hay un detalle, y aquí vienen los espíritus inmundos, otra palabrita, que es la que Jesucristo pone antes de decir que vayan de 2 en 2, antes de decir cómo deberían ir. Lo que Jesucristo sí imprime una determinada gracia, que si no fuera por Jesucristo, esa gracia no podría ser posible. Le da autoridad sobre los espíritus inmundos. Otra palabrita. Ahí el griego es más sencillo, pero también para nosotros es más complicado. El griego es muy sencillo porque coge una palabra que es kazartos, que significa salud, que significa salvación, salud, kazartos, en griego. Y le pone una partícula delante, que es a, que esa partícula lo que hace es negar la palabra principal. ¿Cómo traducimos a nuestro propio idioma cuando no tenemos un término equivalente a no salud o no salvación? Pues entonces lo traducimos por algo que al mismo tiempo llame la atención y nos lleva a preguntar y a buscar el significado. Espíritus inmundos. Bueno, el espíritu inmundo es un espíritu que no lleva la salvación. Es un espíritu que no proporciona salud. Es un espíritu, por tanto, que no enriquece la vida, que no ayuda a que la vida progrese, sino todo lo contrario, que la va mermando, la va destruyendo hasta conducirla a la muerte. Eso es un espíritu inmundo. Y si uno tiene un poco de memoria, después de Navidades, siguiendo este Evangelio de según San Marcos, que este año seguimos domingo tras domingo, recordamos la primera expulsión que Jesucristo hace de un espíritu inmundo, exactamente el mismo que ahora les da poder a aquellos apóstoles. Y en aquel entonces aparecía ese contraste del espíritu de no salvación, el espíritu de no salud, del espíritu de no vida, el espíritu de muerte, y se contrastaba con un espíritu de vida, un espíritu de salud, un espíritu de salvación, un espíritu que lleva la vida a su plenitud, que no es otra sino, lo que nos dice San Pablo, la santidad. ¿Y cómo se llama un espíritu que lleva algo a la santidad? El Espíritu Santo, que es el mismo espíritu que está en Jesucristo. ¿Qué es lo que les ofrece a aquellos que van de 2 en 2, a aquellos apóstoles en aquella misión específica? Jesucristo les está proporcionando la misma fuerza que reside en él, la fuerza del Espíritu Santo. Y así ya no es que simplemente no se sientan solos porque van 2, es que en aquel camino lo comparten con algo mucho más fuerte que está por encima de ellos, la fuerza del Espíritu Santo. Iban 3. Y sobre todo, es una gracia especial que nuestro Señor les concede para esa misión únicamente a los apóstoles, porque en cuanto regresen de la misión se den cuenta de las maravillas que eran capaces de obrar, precisamente porque dejaban actuar al Espíritu Santo en ellos y podían confrontarse con aquellos otros espíritus que no tenían nada que ver con la santidad, con la vida, con la salvación. En cuanto vuelve, aquel espíritu ya regresa a Jesucristo. Los apóstoles continúan con su preparación junto a Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando después van a demostrar si realmente sigue el Espíritu en ellos o no sigue el Espíritu en ellos cuando llega el momento de la pasión? Aquellos apóstoles abandonan, niegan a Jesús, se llenan de miedo. No tienen ya el Espíritu Santo. Tienen que esperar a Pentecostés.
para poder recibirlo ya de una forma definitiva, transformar sus vidas y convertirse en columnas de la Iglesia. Aquellos apóstoles, por un pequeño momento, viven su fe con una dimensión de sinodalidad. Se ven revestidos por una fuerza que está más allá y que les hace sentirse acompañados por todo un Dios que se acerca hasta sus propias vidas. Es lo mismo que vemos en la primera lectura con el profeta Amós. Decimos profeta, pero él mismo dice, yo no soy profeta, yo soy pastor y cultivador de sicomoros. Bueno, va a la higuera, recoge los higos y después los pone a secar, que es una costumbre que ha llegado hasta nosotros, los higos estos que están resecos. Pasados, higos pasos, muy bien. Es una receta muy antigua y sobre todo en la antigüedad era un producto como se podía conservar muy bien y era una cosa dulce y agradable, pues era un producto cotizado. No es un señor que va por las higueras y después se pelea con avispas, con todo lo que la higuera puede encontrar, que es una majadería, poder encontrar un higo que esté en condiciones. En aquella época era algo cotizado. ¿Qué pasaba en Israel en tiempos de Amós? Pues que el pueblo se había repartido entre diversos dioses. Menos mal que han conservado el nombre original del pueblo al que va Amós, Betel. Eso está en hebreo. Bet, igual que Betlehem, Belén. Bet es casa. Betlehem, Bet casa, Lehem pan o alimento, panadería. Y Betel es casa del dios El. Era un lugar que estaba bajo la advocación de uno de aquellos diosesillos que en ese momento Israel empieza a publicar, a multiplicar y además con el patrocinio del rey. Betel era un santuario dedicado al dios El, donde el rey lo había patrocinado. Y de tal forma que en aquel entonces los devotos al dios de Israel, al dios de la alianza, eran muy pocos. Y entre ellos Amós. ¿Y qué es lo que confunde? El sacerdote de Betel, que se ve que era lo que tenía en su mente cuando llega Amós, predicando que la auténtica alianza es con Yahvé, no con él. Dice, mira, vete a Judea, que aquí nadie cree en eso, y con eso no te vas a ganar la vida. Otra vez, el aspecto material en primer lugar. Ya da por supuesto que Amós viene por su cuenta para, en su cualidad material de profeta, ganarse la vida y poderse procurar un sustento donde vivir dignamente. Y Amós lo para en seco. Y dice, no, si yo no vengo por mí, que yo soy un pastor, yo me dedico a los higos, yo soy el de las cajas de higos tan buenos que todo el mundo elogia, los higos de Amós. Porque el sacerdote le dice, vete a Judá, que es donde te puede ganar la vida, que hay más devotos de Yahvé, aquí no hay nadie. Yo no vengo por mis méritos. Yo vengo porque el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Dios, ha entrado en mi vida y me mueve a realizar esta misión que estoy realizando, con su fuerza, no con mis méritos. Y Amós es el gran profeta que no solamente se convierte en un signo de la presencia de Yahvé, sino que además es el único que hace una referencia en cierta manera más clara de lo que significa que cuando llegue la plenitud de los tiempos y venga el Mesías, y aquí está la clave de Amós, resucitará. No lo dice exactamente con esas palabras, pero da a entender de que va a remontar lo que significa ese trance traumático de la muerte. Fíjense hasta qué punto es grande y es importante sentirse en esta vida acompañado por ese Espíritu de Dios, que no es otra cosa sino la misma presencia del Señor. Fíjense si es tan importante el descubrir esa sinodalidad que en el fondo fortalece nuestra esperanza, porque nos hace sentir en compañía, no nos hace sentir nunca que estamos solos, que San Pablo, en la segunda lectura, hace un elogio de lo que significa la presencia del Espíritu de Dios en el creyente, la presencia del Espíritu de Jesucristo en el creyente. Nos dice en primer lugar que cuánta grandeza ha puesto en nosotros, que aquello que tuvieron los apóstoles que esperar un tiempo, ya nos lo ha otorgado a nosotros desde el momento del bautismo. El Señor nos ofrece su Espíritu y nos constituye en hijos de Dios. Y si somos hijos, por tanto, somos también herederos. Que Dios está siempre a nuestro lado, en nuestra vida. Que el proyecto de Dios para la humanidad es
que esta humanidad se sienta como una gran familia, que nos encontremos como hermanos, seamos como seamos o estemos como estemos. ¿Qué poco tiene que ver esto con las fronteras, con la discriminación, con la marginación, con las injusticias, con la corrupción? A nosotros Jesús nos ha elegido de una forma especial, a cada uno de una forma particular. Y Él sabe qué hay en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Entiende cómo somos, qué pensamos y qué sentimos. Sin embargo, ¿cuántas cosas hacemos sin contar con el Señor, olvidando que el Espíritu de Dios está en nosotros? Es muy fácil cuando uno se plantea un camino directamente con el Señor, como es la vocación sacerdotal, como es la vocación religiosa, y ahí sí que uno acude rápidamente a esa presencia del Espíritu para tomar la decisión que convenga. Pero sin embargo, ¿cuántos aspectos de la vida donde también el Señor juega un papel fundamental y no lo tenemos tan presente como deberíamos? Cuando se nos plantea, por ejemplo, la vocación matrimonial, casi nos estamos fijando más en lo que podemos sentir por el otro que en hacer un verdadero proyecto de vida, donde una familia se ve enriquecida por una vida que está por encima de la vida de quienes componen la familia. La vida familiar es mucho más allá de la vida de cada uno de quienes componen esa familia. Los que realizan los cónyuges, el varón y la mujer, y los hijos, si en un momento determinado llegan. Hay una vida que está por encima y que los aglutina a todos ellos. Cuando alguien se propone el guardar el celibato por el reino de los cielos, por alguna misión que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la misericordia, y ya no digamos qué poco tenemos en consideración al Espíritu que vive en nosotros cuando se trata de otros elementos como más cotidianos, más de nuestra vida ordinaria, como el trabajo, como el ocio incluso, o el descanso, ahora que estamos en tiempo de vacaciones. No nos paramos a reflexionar si lo hacemos en coherencia con la presencia de Jesús que camina junto a nosotros o no. No estamos solos. El Espíritu de Dios nos ha dado poder sobre los espíritus que llevan a la muerte. Podemos, por tanto, proponer, pero no imponer, el camino de la esperanza, un camino que nos unifica a todos en una misma dignidad, porque todos tenemos un mismo destino, la salvación a la que estamos llamados. Y nos singulariza a cada uno en libertad, porque cada uno puede caminar ese camino según sus particularidades, según sus talentos, pero consciente de que el camino que lleva a la vida en plenitud es el uno y el mismo para todos. Sinodalidad, por tanto, es caminar en la Iglesia, compartir el camino en la Iglesia junto a Cristo Jesús hacia esa misma vida en plenitud. Que así sea. Y hacemos profesión pública de nuestra fe. Decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Y resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos en paz a nuestro Dios y Padre del cielo. Por la Iglesia, que vivamos la fe como luz que lo ilumina todo y que podamos reconocer la cercanía de Dios. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por Europa y sus dirigentes, por la conversión de los que se han alejado de Dios, que redescubran las raíces cristianas que han cambiado y pueden cambiar ahora el mundo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los hombres y mujeres enfermos, que podamos amarlos y darnos cuenta de que son imagen de Dios. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la
vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros que no tengamos miedo a la hora de anunciar con claridad el Evangelio de Jesús. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Recibe, Dios eterno, las oraciones de tu Iglesia y da cumplimiento a las peticiones de los que te suplican. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con el obispo de esta diócesis, José, con el obispo auxiliar Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten también misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta mesa pascual del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Mil antorchas
tengo la ilusión y el pensamiento. Cuánto soy, cuánto tengo la ilusión y el pensamiento. Antes de continuar, unos avisos. Primero, que tanto había tiempo. Ahora en un ratito, a la 1:15, es la misa en la Pasadilla, con la fiesta del lugar. Recuerden también que mañana, aquí en esta parroquia, a las 6 de la tarde, son las confesiones con motivo de la confirmación que tendrá lugar el sábado. El martes, pasado mañana, que es el Día del Carmen, habrá misa aquí a las 6 en el Cristo y después a las 7:30 en los Molinillos. Y además, procesión desde los Molinillos hasta la iglesia, a continuación de terminar la Eucaristía. Después el miércoles 17, pero no aquí en la parroquia, sino en el ayuntamiento, y a las 8 de la tarde, hay una mesa redonda sobre la inmigración. Y qué bueno que los creyentes, precisamente lo que antes comentábamos, que siendo conscientes de nuestra sinodalidad, estamos llamados a superar fronteras, a superar marginaciones, discriminaciones, injusticias y corrupciones, qué bueno que también hagamos valer nuestra voz dentro de la libertad que cada uno tiene en reuniones como esta. Y finalmente el sábado 20 a las 6 son las confirmaciones aquí en esta parroquia y vendrá el señor obispo. Me faltó un detalle para que vean que ustedes saben más idiomas de los que parece. Cuando antes decía que en griego salud es kazartos, lo que están entendiendo es otra palabra mucho más evidente y mucho más fuerte, porque en hebreo también saben cómo se dice salvación. ¿Cómo es salvación en hebreo? Jesús, Yeshua, el nombre de Jesús. Con lo cual, un espíritu de no salvación es un espíritu de no Jesús. Es lo que le sonaba a los oídos de aquellos apóstoles y de aquellos creyentes. Con lo cual entendían cuál era el espíritu de no Jesús, de no salvación, de akazartos, y el espíritu de sí Jesús, Espíritu Santo. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Y con la alegría de que el Espíritu de Jesús va siempre con nosotros, podemos ir en paz. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida.